Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bendición estar aquí nuevamente. Y mayor bendición tener la oportunidad de acercarnos a Dios a través de su palabra y recibir lo que Él tiene para nosotros, escucharlo, deleitarnos en Él y ponerlo en práctica. Es lo más maravilloso. El día de hoy el tema de la predicación es Dios es misericordioso. Vimos hace unos días Dios es amor y ahora vemos Él es misericordioso. Cerremos nuestros ojos, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, habla directamente a nuestros oídos, Señor. Envía tu palabra para que haga todo aquello para lo cual tú la envías. Estamos aquí atentos, listos, prestos y dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Dios es misericordioso. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia y nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia porque Jesucristo, con su muerte, con su sacrificio, nos abrió la puerta. Él venció la muerte con poder y nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y ahí alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso! Pero analicemos un poco la palabra misericordia. Vamos a ver la etimología de esta palabra. Misericordia viene del latín, misericordia, que está formado por dos palabras. Por miser, que es mísero, desdichado, y cordis, que es corazón. Entonces vamos a decir que misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Un ser mísero o miserable es una persona infeliz. Y en esa condición, miserables, nos encontró Dios. Y Él fue movido a misericordia. No nos encontró en la mejor condición, no nos encontró limpios, relucientes, dignos de querer ser abrazados. No, nos encontró sucios por el pecado. Pero hubo misericordia, Él fue movido a misericordia. Y por esa misericordia y amor fue que envió a Jesucristo para dar su vida por ti y por mí. Dice el Salmo 103, 13. Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. Cuando nos veo ahí miserables, sucios en nuestro pecado, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y por eso vino Jesucristo, para tendernos la mano y levantarnos y limpiarnos y lavarnos de todo pecado y hacernos aceptos ante su presencia. Vamos a ver algunos aspectos sobre la misericordia. En primer lugar, vamos a ver que la misericordia es algo directo de Dios. Dios es Dios de misericordia, de gracia y de verdad.
Es difícil como nosotros como humanos entender la misericordia de Dios, porque nosotros queremos todo pasarlo por una justicia y, y queremos que el que hizo algo malo pague. Lo queremos ver pagar, incluso cuando queremos perdonar a alguien, nosotros decimos, no, pero si yo no quiero perdonarlo, yo lo que quiero es verlo sufrir. Dios no tiene esa actitud. Jesucristo mismo estando ahí, colgado en la cruz del Calvario, habiendo sido avergonzado, latigado, lastimado, Él todavía con misericordia dice, no le tomes en cuenta lo que hacen. ¡Qué misericordia la de Dios! Jesucristo mismo, luego de todo lo que había sufrido, dice, no le tomes en cuenta. Es terrible, porque nosotros nos negamos tantas veces a perdonar, ¿verdad? Cuando nos hicieron algo malo. Dice, sí, tómaselo en cuenta y hazle daño. Eso quisiéramos pedírselo a Dios o de repente se lo pedimos. Pero Dios es misericordioso porque así como tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de los demás. Recordemos en este aspecto que vemos que es algo de Dios, que Dios conoce nuestra culpa. Ese es el primer aspecto. Él conoce nuestra culpa y por supuesto el pecado trae consecuencias y Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias continúan. Veamos lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados. Él conoce nuestra culpa, conoce nuestro pecado. No creamos que porque no se lo hemos confesado no lo conoce. Él lo conoce. Por supuesto que Él quiere que nosotros lo confesemos, porque al confesarlo entendemos nosotros mismos que realmente pecamos. Como que al confesarlo aceptamos que sí pecamos. Sí, yo fui, yo lo hice, yo ofendí a Dios. Y debemos venir ante Él con dolor, con tristeza por haber pecado, por haberlo ofendido. Pero Él lo conoce. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por su gracia, solo porque Él quiere, gratuitamente. No tenemos que pagar nada, no nos alcanzaría para poder pagar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo a través de Cristo tenemos salvación. Es a través de su sacrificio, porque Él nos redimió con su sangre preciosa. A Jesucristo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios sigue siendo juez justo. Él no pasó por alto nuestros pecados solo porque quiso. No, Jesucristo pagó por cada uno de ellos. Es como que nosotros estuviéramos dando un latigazo a Jesucristo, cuando Él solo ha hecho cosas buenas. Pero Dios lo conoce, no creamos que no. El segundo, Él nos ama y nos perdona porque Él quiere, por su voluntad. Veamos Efesios 1:3. Bendito sea el Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos rescató? Pues porque Él quiso, pero ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos salvó? Porque Él quiso, porque esa fue su voluntad. No porque nosotros lo mereciéramos, no. No es porque estemos mejores. Simplemente fue por su voluntad. Ahora, ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Ese es nuestro trabajo como salvos por medio de Cristo. Ahora vamos a conocer un poco la misericordia de Dios. Veamos lo que nos dice Miqueas 7:18. Por su misericordia es que Él nos perdona. Miqueas 7:18. Leamos en 10 con las Miqueas. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es por su misericordia que Él nos perdona. No porque nos vio buenos o porque nos vio bonitos o que nos vio... No, simplemente su misericordia. Nos vio tan mal, miserables. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Si tú te alejaste de Dios y crees que te alejaste tanto que ya ni siquiera puedes acercarte a Él porque ya ni te va a aceptar ni te va a recibir, no es así. Si tú vienes a Él te va a recibir porque te está esperando con los brazos abiertos, porque al venir Él es movido a misericordia y te va a abrazar y te va a limpiar y te va a vestir y te va a dejar brillando para alabanza de su gloria. Así que si te alejaste, no creas que ya no te perdona. Él siempre te va a perdonar. Solo decídete, acércate y vas a encontrar ese Dios misericordioso que nosotros hemos encontrado. Su misericordia nos alcanza. Efesios 2, vamos a ver Efesios 2:1, vamos a ver del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta este pasaje, siempre ha sido tan maravilloso. Es tu misericordia la que nos alcanza, nos limpia y nos hace aceptos. Pero me encanta porque dice, por gracia sois salvos. No lo ganamos, no lo podemos comprar, no podríamos, no alcanzaría ninguna cantidad de dinero, ni obras, ni nada. Es por su gracia, solo por su gracia. Y dice, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Es que yo sí creí, entonces porque yo sí creo y los demás no. No, es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Imaginémonos si la salvación fuera por obras. Estaríamos nosotros ahí sintiéndonos más importantes. No, pues yo porque soy esto y hago esto y hago esto, entonces soy salvo. No, todo eso es basura, dice la palabra. Que nuestras buenas obras son como inmundicia, dice la palabra. Si no hay redención de pecado, no sirven para nada las buenas obras. Ahora, si ya fuimos redimidos, si ya fuimos lavados, entonces sí, somos hechuras suyas, somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, pero ya siendo hijos, no para ser hijos. No es para ser hijos que nosotros vamos a hacer las buenas obras. No, nosotros nos encontró en la peor condición y de ahí nos sacó y nos rescató. Ya rescatados y limpios, ahora sí Él quiere que hagamos buenas obras. Ahora sí Él quiere que hagamos obras dignas de Él. No rechacemos decir, no, las buenas obras no sirven. No, nos sirven antes. Para salvarnos nos sirven. Pero ya siendo salvos, ya siendo hijos, entonces sí sirven. Entonces es necesario tenerlas, cultivarlas, hacerlas, obrarlas. Y vamos a ver algunos aspectos y algunos momentos en nuestra vida en que nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Y en primer lugar vamos a ver que necesitamos de la misericordia de Dios cuando nos sentimos abatidos por la tristeza. Sí, la tristeza, la aflicción nos pueden abatir de tal manera que nosotros sentimos que ya no podemos. Sentimos como que estamos en el lodo, en un lago de desesperación donde el lodo nos llega ya hasta arriba y lo tenemos casi a la nariz y sentimos que ya no logramos. Sí, la tristeza nos puede botar, la aflicción nos puede botar. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Dios no es indiferente a nuestro dolor. ¿Quién no está pasando por luto y dolor en estos meses, en este tiempo de pandemia? Nos ha tocado tan difícil. Entonces hay dolor en nuestro corazón. Pero Dios no es indiferente a tu dolor. Él conoce tu dolor. Él conoce por qué es tu dolor. Y Él está ahí como buen padre para preocuparte por ti. Si tú eres padre, eres papá o mamá, cuando le pasa algo a tu hijo y le duele, no corres a ayudarlo, a apoyarlo y quisieras ser tú en lugar de él el que está sufriendo. Dios también, Él no es indiferente a nuestro dolor. Él conoce nuestro dolor. Él sabe que estamos agotados, que estamos cansados.
Él sabe que nos podemos sentir mal y que creemos que no hay solución y creemos que en el momento que estamos no vamos a volver a ser felices, creemos que la vida se acabó, pero no es así, no se ha acabado. Para nosotros, los que seguimos vivos, la vida sigue porque por eso estamos vivos. Y vamos a volver a ser felices porque Dios está con nosotros. Vamos a volver a sonreír, pero debes querer volver a sonreír. Debes querer volver a ser feliz. Y veamos lo que nos dice Mateo 5:4. Aquí en Mateo 5:4 encontramos las bienaventuranzas. Y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Dios siempre cumple sus promesas. Sepamos que el consuelo viene de diferentes formas. Tal vez como nunca, como lo menos que nos imaginamos, viene el consuelo. Dios está con nosotros y Él sabe nuestro dolor, nuestra tristeza, todo lo que estamos pasando, Él lo conoce y es movido a misericordia para darnos consolación por el dolor por el que estamos pasando, para levantar nuestra cara, para que volvamos a recibir la luz del sol y a saber que vamos a volver a sonreír. Y el hecho que pasó, lo que nos causó duelo, la partida de nuestro familiar o las diferentes circunstancias por las que estemos pasando, Dios nos va a dar el consuelo que necesitamos. ¿Quieres recibirlo? Espéralo para recibirlo. Y cuando te lo dé, recíbelo. Porque algunas veces nos negamos hasta ser consolados. Porque no quiero, yo así me siento y así quiero estar bien y no quiero estar feliz porque ya no está conmigo. No, sí tenemos que querer. Porque hay otros familiares que están esperando que levantemos nuestra cabeza. Hay otros familiares que están esperando, de repente están esperando que yo levante mi cabeza para levantarla a ellos. Así que debemos querer levantar nuestra cabeza. Debemos querer dejarnos que Él nos consuele. Y Él viene con la consolación. También la misericordia la necesitamos cuando pecamos, por supuesto. Pensemos en un vaso de agua pura. Pues el agua es incolora, es insabora, es inolora, no tiene olor. Pero ¿qué pasa si nosotros derramamos una gotita de agua sucia sobre el agua limpia? Empezamos a contaminar el agua limpia. Y si derramamos un poco de tinta, el agua empieza a ponerse turbia. Y así somos nosotros. Cuando el Señor nos ha purificado ya nos deja limpios, pero el pecado viene a mancharnos y a mancharnos y a mancharnos. Y si nosotros no venimos corriendo a pedir perdón, ese pecado nos deja turbios. De tal manera que ya ni siquiera podemos ver a Dios, porque el pecado se convirtió en una barrera entre Dios y nosotros. Y por eso fue que Dios mandó a Jesucristo para botar esa barrera. Pero tenemos que venir a Él. Dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que esta sea una oración. Que esta sea una oración que nosotros le demos al Señor. Si nos vamos unos versículos arriba, dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio.
El hisopo llega hasta lo más profundo, pero debemos anhelarlo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Él nos puede lavar de nuestros pecados. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te atreves a hacer esa oración? ¿Te atreves a pedirle esto al Señor? Hazlo. No vas a perder nada. Al contrario, vas a ganar. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No los encubras, si Dios ya los conoce. ¿Quieres alcanzar misericordia? Confiésaselos a Dios. Con dolor en tu corazón. Te dolió haber ofendido a Dios. Reconoce que pecaste. También necesitamos la misericordia de Dios cuando nosotros no logramos perdonar. Es tan difícil, ¿verdad? Perdonar. Pero es fácil perdonar cosas pequeñas. Y de repente hasta cuando nos hacen algo a nosotros mismos es más fácil perdonar que cuando le hace algo a alguien a quien nosotros amamos. Ahí es difícil perdonar. Pero si Dios perdonó, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar? Veamos Miqueas 7, 18 al 19. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que ser como Él. Así que necesitamos de la misericordia de Dios para poder perdonar a quien nos dañó, no solo por nosotros, también por la persona dañada. A veces nos enseñan que solo debemos perdonar por nosotros mismos porque nos liberamos de esa piedra, de ese peso en nuestro corazón. Pero también debemos perdonar porque el ofensor, porque Cristo nos perdonó no solo por Él, nos perdonó por nosotros, para limpiarnos. Así que nos debemos querer parecer a Él. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de pedir perdón y de perdonar. De acercarnos a Él y de perdonar. Es tiempo de recibir la misericordia de Dios. Bendito Padre. Tú y solo tú conoces el corazón de cada uno que está escuchando esta predicación. Solo tú conoces, Señor, el corazón de cada uno. Te clamamos en el nombre de Jesucristo, que tú nos abraces y nos cubras con tu misericordia. Nos limpies, Señor, en el nombre de Jesucristo. Límpianos y seremos blancos como la nieve. Purifícanos con hisopo, Señor, porque el hisopo va a llegar hasta lo más profundo para poder alcanzar misericordia y oportuno socorro. Sí, Señor, te lo pedimos, te lo clamamos en el nombre de Jesucristo. Tú que eres Dios misericordioso, llénanos de tu misericordia y de tu amor. Llena a cada uno, Señor, que esté escuchando. Y si alguien se alejó de ti, atráelo con lazos de amor, Señor. Atráelo de vuelta a ti.
que no piense que su pecado es un estorbo, porque tú eres amplio en perdonar. Atráelo y límpialo y déjalo acepto ante ti. Te dejo en tus manos a cada persona que esté escuchando, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora nosotros vamos a hacer esta oración conscientes y le vamos a decir: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos aquí al Salmo 51, 10 al 12. Y que esa sea tu oración para con Dios. Déjate amar, déjate ser envuelto en misericordia, déjate levantar la cara por Dios, déjate que Él limpie tu corazón para que tu espíritu y tu vida sea recta ante Dios. Y entonces tu vida va a ser transformada y entenderás el gozo de tu salvación. Que el Señor te bendiga.